Un saludo cordial. Habla Miguel de Santiago. Vamos a ver un tema de esquizofrenia. Psicopatología. ¿Qué es la esquizofrenia? Es uno de los trastornos más interesantes por el impacto que tiene en la vida de las personas, por las implicaciones que tiene en la discapacidad que provoca, por lo caro que es atenderlo, por lo difícil que es curarse o mejorar cuando hay un trastorno de esquizofrenia. Bueno, empezamos por tratar de entender qué es. Y cuando hablamos de esquizofrenia, pues vamos a estarnos refiriendo a un grupo de trastornos que se caracterizan por procesos cognitivos gravemente alterados, o sea, la forma de pensar, de razonar, la memoria, la atención, este tipo de procesos se alteran gravemente. Hay también desintegración de la personalidad. A menudo la persona con esquizofrenia ya no sabe quién es, no sabe cómo comportarse, es un caos su forma de ser. Hay trastornos afectivos, por ejemplo, sus emociones pueden ser aparentemente inexistentes o exageradas. Hay mucho aislamiento social y pueden perder contacto con la realidad. Una persona con esquizofrenia puede ver o escuchar cosas que no existen. También pueden desarrollar falsas creencias de sí mismos y de los demás. ¿Qué hay en la esquizofrenia? Según el DSM-5, estos son los síntomas que destacan. Cuando hay esquizofrenia hay delirios, o sea, la forma de pensar está alterada. Hay alucinaciones táctiles, visuales, auditivas, olfativas, de cualquiera de los 5 sentidos, pero las más comunes son las auditivas. Ya hay perturbaciones notorias en la forma de pensar, se vuelve un caos la parte de la lógica. También los afectos se alteran mucho y también el discurso, la conversación. Bueno, según el DSM-5, tras el manual para diagnosticar los trastornos, una persona que tiene esquizofrenia muestra un deterioro importante en el funcionamiento de áreas de la vida que antes estaban normales. La persona con esquizofrenia es muy afectada en su capacidad para trabajar, en su capacidad para relacionarse con otros y en su disposición y capacidad para cuidar de sí mismo. Desde cosas simples como bañarse o comer se vuelven difíciles o caóticas. Síntomas de la esquizofrenia son los que hemos mencionado, y para diagnosticar el trastorno se necesitan varias condiciones. Una de ellas es que estos trastornos estén presentes la mayor parte del tiempo y por lo menos un mes, o que estén presentes en algunos momentos durante los últimos 6 meses. Deben descartarse también trastornos afectivos y orgánicos como causa de los síntomas del paciente. Debe uno, antes de decir es esquizofrenia, estar seguro que lo que presenta como síntomas no se debe a un problema orgánico o no se debe a un problema, por ejemplo, de depresión. ¿Por qué se dedica mucha atención a la esquizofrenia? Bueno, una de las razones
es porque es muy incapacitante. Una persona con esquizofrenia va a tener mucha dificultad para relacionarse, eh, para trabajar, para hacer las actividades cotidianas de autocuidado. Eh, a menudo es, bueno, lo que generalmente sucede es que es muy difícil curar la esquizofrenia y es muy difícil que alguien presente mejorías en el trastorno. Entonces esto impacta mucho a la persona que sufre el trastorno y por supuesto a los familiares y todas las personas que se relacionan con la persona que sufre esquizofrenia. El... Hay un caso muy conocido, muy interesante, de una doctora, Elyn Sachs. Ella es un caso excepcional porque actualmente parece que todavía vive. Es una académica. Ella desde muy chica sufrió con esquizofrenia, no se ha curado. Sin embargo, ella ha encontrado la forma de salir adelante, de hacer una vida funcional en su trabajo, en sus relaciones interpersonales, de hacerse cargo de sí misma. Incluso tiene un puesto importante y ha tenido varios puestos importantes en instituciones de salud y ha contribuido mucho al cambio en la manera de ver la esquizofrenia y de proteger los derechos de las personas que sufren este trastorno. Además de estas razones, es muy atendida la esquizofrenia porque los costos de hospitalización son muy altos y también los tratamientos. También impacta mucho en la productividad. Se considera que solo en Estados Unidos se pierden 62.700 millones de dólares más o menos al año por lo que deja de producirse por este trastorno. ¿Cuántos sufren de esquizofrenia? En general, la OMS considera que entre 0.5 y 1.5% de la población va a presentar un trastorno de esquizofrenia. En Estados Unidos, más o menos 1 de cada 100 tienen esquizofrenia. ¿A qué equivale esto? Pues podemos imaginar 3 grupos de una primaria, 3 grupos de esos, es más, 3 o 4 grupos de una primaria regular, y de esos 3 o 4 grupos hay un boleto para que uno de todos esos niños sea una persona que presenta esquizofrenia. En México se considera a la esquizofrenia como la principal causa de incapacidad. Y también se sabe que en México por lo menos la mitad de los pacientes ni tienen un diagnóstico oportuno ni tienen el tratamiento adecuado. ¿Cuáles son las causas? Todavía se discuten mucho. Todavía sabemos que hay factores psicológicos que influyen, que por herencia también hay buena cantidad de influencia y también el ambiente en el que se vive. Estas 3 explicaciones tienen su sustento, pero todavía es muy difícil saber hasta dónde cada una de estas está influyendo. En cuanto a los tratamientos, hasta ahorita es muy difícil hablar de un tratamiento eficaz. Algunos, muy pocos de los seres humanos que han sufrido este trastorno se van a mejorar o a curar.
Eh, Esto parecería pintar un panorama pesimista y hay en contraste propuestas como un modelo que conocemos como el modelo de recuperación, que plantea una visión más optimista de la esquizofrenia. ¿Cuáles son las convicciones de quienes proponen el modelo de recuperación? Ellos rechazan la visión de que la esquizofrenia sea un trastorno con pronóstico triste e inevitable. O sea, la persona no es alguien que ya está condenada a sufrir y a fallar en todas las áreas importantes de su vida. En lugar de eso, este modelo de recuperación se esfuerza por lograr un progreso sustancial en el funcionamiento de los individuos con esquizofrenia. El modelo de recuperación considera que la esquizofrenia es una enfermedad crónica como la diabetes o como las enfermedades cardíacas y que puede haber interferencia en el funcionamiento óptimo, pero esta condición no define al individuo. No puede uno decir, pues ni modo, tú eres esquizofrénico y por lo tanto tu vida va a ser así, así, así. Los supuestos en los que se basa el modelo de recuperación es que mejorar es posible. El funcionamiento en la vida interpersonal, laboral, personal, sí es posible. Otro supuesto, la curación incluye la separación de la identidad de uno mismo de la enfermedad y también implica el desarrollo de una capacidad para lidiar con los síntomas. Entonces, la persona que presenta esquizofrenia puede ir desarrollando una capacidad para funcionar a pesar de los síntomas de la esquizofrenia. El empoderamiento incluye ayudar al individuo a corregir la sensación de indefensión y de dependencia. Esto es lo que suele resultar en el cuidado de salud mental tradicional. Alguien que tiene dificultades en su vida por esquizofrenia, a menudo lo que le ofrecemos es: te llevamos al hospital, te damos las pastillas, haz lo que el médico te dice, ahora la familia se va a hacer cargo de ti. En cambio, el modelo de recuperación lo que busca es que la persona descubra que no es una persona indefensa y que no tiene por qué ser una persona dependiente de los demás en todo. En lugar de eso, le ayuda a ir desarrollando la capacidad de hacerse cargo. También establece o fortalece contactos sociales con otros y esto facilita la recuperación, ayuda a la curación. Este modelo de recuperación ha dado lugar a que se actúe con respecto a la esquizofrenia, en el buen sentido, por ejemplo, con políticas que luchan contra el descuido de los derechos de los individuos con esquizofrenia. Y también identificar el impacto y el estigma y la discriminación que existe en salud mental, no solo en la esquizofrenia. Y por supuesto es un paradigma que también promueve la cura y el crecimiento. Veamos con algo de detalle los síntomas. Podemos hablar de síntomas positivos y síntomas negativos. Una forma burda de asociar los síntomas positivos pues son
podríamos decir que es algo que trae extra la persona. Mientras que los síntomas negativos sería cuando algo se disminuye, se baja, y tiende a disolverse y desaparecer. Vamos a ir viendo cómo son estos. Los síntomas positivos de la esquizofrenia están relacionados con pensamientos y percepciones inusuales. Lo que pienso, lo que percibo, fuera del orden. En el primer caso, en pensamientos, estamos hablando de delirios, que son creencias personales falsas que se sostienen de manera firme aun cuando la lógica contradiga. Por ejemplo, alguien puede decir: yo tengo poderes mágicos para aparecer lo que yo quiera. Entonces, pues alguien le puede decir: a ver, aparéceme algo ahorita. Pues no puede. Y eso choca con su lógica. Bueno, una persona con delirios no distingue entre el pensamiento privado y la realidad externa. Hay alucinaciones también. En los 5 sentidos visuales, la persona puede, como comúnmente decimos, ver cosas que no existen, oír sonidos que no existen, percibir sensaciones corporales, tal vez que una serpiente anda dentro de su cuerpo. En cualquiera de los 5 sentidos, aunque las más comunes son las alucinaciones auditivas en la esquizofrenia. Hay trastornos también en el pensamiento. Hay ideas cambiantes, sin conexión lógica, y esto produce una comunicación incoherente. A menudo también una persona esquizofrénica va a tener conductas extrañas. Podemos ver a una persona hablando con los árboles, brincando, peleando con el aire. Conductas que nos parecen ilógicas, bueno, absurdas. Estos síntomas de la esquizofrenia van a aumentar cuando hay estrés y tienden a disminuir o desaparecer cuando hay un tratamiento. Estos síntomas también van a cambiar según el nivel de estrés y según el estado de ánimo del individuo. Por ejemplo, si una persona tiene delirio de persecución, por supuesto que va a aumentar en el momento que tuvieron que encerrarlo en un hospital de salud mental. Ahí la situación es muy avasallante y ese estrés va a aumentar los síntomas. Bueno, hay un caso como ejemplo de la esquizofrenia. Erin era un doctor, sabía de neurociencias, conservaba capacidad de razonar. Sin embargo, tenía síntomas de esquizofrenia. Pensaba que pronto perdería la función cerebral porque había en su cerebro ratas que le estaban comiendo el cerebro. Él estaba seguro que golpeándose la cabeza iba a lograr que la electricidad de sus neuronas electrocutara a las ratas. Él creía que las ratas estaban comiéndose su cerebro. Por supuesto, podían decirle: bueno, ¿y por qué sigues viendo? ¿Por qué no has perdido la visión si las ratas están comiéndote la corteza visual? Ante estos dilemas, ante estas confrontaciones,
cuando hay síntomas de esquizofrenia, el paciente puede tener dos caminos. Erin, en su caso, decía, encontraba una explicación lógica, entre comillas lógica, para su dilema. Su cerebro tiene la capacidad de regeneración. O las células restantes del cerebro están compensando esa pérdida de corteza. Y por otro lado, si no hay una explicación que sea suficiente, si sus esfuerzos con el pensamiento no le alcanzan para encontrar una explicación más o menos plausible, entonces puede irse por otra ruta, que es buscar un significado profundo, un sistema de creencias que trascendería la lógica científica. ¿Cómo sería esto, por ejemplo? Alguien le puede decir, oye, tú dices que te comen el cerebro y se regenera, pero la ciencia ha comprobado que en el cerebro no se puede regenerar. Las células del cerebro, la mayoría, si las pierdes, ya no las recuperas. Entonces él podría argumentar, bueno, es que la lógica de la ciencia no es la verdad más profunda ni es la única. Podría inventarse, por ejemplo, una explicación diciendo, es que la física cuántica, es que la ciencia de frontera que todavía no conocen los científicos, nos va a demostrar que el pensamiento puede regenerar y reconstruir la materia. Eso sería un sistema que trasciende a la lógica. Los individuos con esquizofrenia, bueno, estoy oyendo voces, sonidos, no sé si tengo esquizofrenia, porque oigo sonidos espantosos. Oh, no es esquizofrenia, son sonidos reales. ¿Le puede apagar a la música? Estoy haciendo una grabación. Los individuos con esquizofrenia pueden luchar con la naturaleza lógica de sus creencias. La mayoría de ellos están inconscientes o solo moderadamente conscientes de la naturaleza y lógica de sus alucinaciones o delirios. ¿Cómo es esto? Bueno, hay dos rutas. Quien sufre esquizofrenia o está totalmente inconsciente y le dicen, oye, es que no es posible que aparezcas un cerebro nuevo, ese cerebro que te están comiendo las ratas. La persona está convencida de que sí es posible y no tiene ni idea de que eso puede sonarle absurdo a otras personas. Pero hay otros casos en que la persona entiende, reconoce, sabe que sus ideas son muy raras y que es esperable que los demás las rechacen o no las crean. Esto va a tener implicaciones en el proceso y en el pronóstico de la esquizofrenia también. Luego se va a ver un poco de eso. ¿Qué son los síntomas negativos? Hablamos ahora de los síntomas negativos y los procesos del pensamiento desorganizado. Estos dos asuntos se relacionan con el poco entendimiento. Bueno, ¿qué temas son comunes cuando alguien delira? ¿Acerca de qué son los delirios?
Aquí hay varios tipos de delirios que pueden presentarse en la esquizofrenia. Uno es delirio de grandeza. La persona puede estar convencida de que es una persona famosa y poderosa del presente o del pasado. Puede decir, por ejemplo, bueno, yo soy Jesucristo, me comporto como Miguel de Santiago, pero en realidad yo sé que soy el Mesías que viene a salvar el mundo. Mientras tanto voy a fingir que solo soy un profesor. O bien puede asumir de lleno su papel y decir, pues ya no voy a la escuela, si soy Jesucristo, ¿qué ando haciendo yo en la escuela? Voy a dedicarme a predicar y me pongo mi túnica ahorita mismo. Y a lo mejor me voy al jardín a predicar, porque yo creo que soy el Mesías de la nueva era. Bueno, hay también delirio de control. Es cuando la persona está convencida de que alguien o algo le controla, le influye. Puede ser una persona, un animal, un objeto. El otro es delirio de pensamientos transmitidos. La persona está convencida de que otros están escuchando sus pensamientos. Puede haber delirio de persecución. La persona cree que los demás conspiran contra él, que hay incluso intención de matarlo, de hacerle daño. Hay delirio de referencia. Es cuando la persona cree que todo lo que sucede lo incluye. Por ejemplo, los demás siempre están murmurando a sus espaldas. Retiro de pensamiento. Una persona puede estar convencida de que alguien le roba sus pensamientos, alguien le extrae de su mente sus pensamientos. Hay otro síndrome que es muy poco común, se llama síndrome de Capgras. Es cuando una persona cree que existen dobles idénticos que pueden coexistir y reemplazar a alguien significativo. Por ejemplo, si yo tuviera síndrome de Capgras, le diría a mi esposa, tú no eres mi esposa, eres un doble de ella que te estás haciendo pasar por mi esposa. A ver, dime cuándo nos casamos para que veas que no lo sabes. Bueno, hay un impacto en la vida del paciente con esquizofrenia. La persona que tiene delirios va a presentar a menudo miedo, depresión, enojo, desesperación. Una persona, por ejemplo, con delirios de persecución, pues ¿qué va a hacer? Como lo están persiguiendo, va a tratar de alejarse de las situaciones, de los lugares que considera un riesgo. Y esas precauciones que tiene, pues van a confirmarle que él tenía razón. Va a decir, no me pasó nada gracias a que yo salí de ahí. Si la persona se quedara ahí a enfrentar la supuesta persecución, se daría cuenta de que no hay fundamento para que no es cierto que lo están persiguiendo. Bueno, hay delirios plausibles que casi pasan por un pensamiento medio raro pero normal, y otros francamente están bien salidos de la lógica. Los delirios plausibles, por ejemplo, alguien puede decir, es que me venía siguiendo alguien. Un delirio plausible
Hasta a mí me puede pasar a cualquier persona un delirio plausible. Vengo de Fresnillo en la noche, alguien viene atrás de mí y llego yo a Jerez asustado. Digo, me venían siguiendo, me querían secuestrar, me querían hacer daño. De puro milagro me escapé. Pues a lo mejor nada de eso es verdad. Quizá lo único que pasó es que hay muchas curvas y no me pudieron rebasar. Entonces la persona venía cerca de mí hasta acá. Eh, en la esquizofrenia hay muchos delirios así que casi pasan por normales. Incluso una persona con esquizofrenia puede contar sus delirios y muchos de ellos la gente no los considera un pensamiento anormal. Dice, pues sí, pues está hablando de mí. Bueno, pues yo creo que sí es posible. Me andaban persiguiendo, no, pues hasta a mí me han perseguido, yo creo que sí es cierto. Pero otros delirios francamente son difícil de creer. Por ejemplo, si alguien dice, mañana van a venir los extraterrestres por mí porque vamos a cambiar el mundo en 3 días. Va a haber una inundación. Bueno. O alguien que dice, me robaron el hígado. Los extraterrestres me pusieron un aparato. Anoche que estaba yo durmiendo, me llevaron a su nave extraterrestre y me pusieron un aparato para monitorearme. Pues, bueno. Pueden mezclarse los delirios. Un ejemplo de un paciente, por ejemplo, al mismo tiempo estaba convencido de que le hablaban las personas famosas a través de la televisión. También estaba con la convicción de que su esposo fallecido en realidad seguía con vida y la andaba engañando. Y también estaba convencida de que sus órganos internos se estaban infectando. Casi la mitad de las personas con delirios se cuestiona algo sobre sus creencias raras que tiene. Y 21% están plenamente, aunque diga otra cosa, conscientes. Bueno, dice otra cosa en la diapositiva. 21% están plenamente conscientes. Saben que los otros ven algo muy extraño o inadmisible en sus creencias. ¿Qué efecto va a tener el delirio? Va a tener menos impacto si se pueden sugerir hipótesis alternas sobre su delirio. Por ejemplo, si una persona dice, es que me venían persiguiendo ahorita que venía del centro porque me querían secuestrar. Si cabe la posibilidad de decir, bueno, admito que quizá soy demasiado miedoso de que me pase algo. Tengo miedo de que me secuestren y a lo mejor realmente no me estaban persiguiendo. Una persona que tiene esa capacidad de dudar, de aceptar que puede haber otra posible explicación, va a tener menos impacto en su vida el delirio. También, cuando la persona está consciente de que su creencia puede ser incorrecta, saber que puede estar en un error puede ser una situación que le impacte menos a su vida. Dentro de las propuestas terapéuticas se ha ofrecido la posibilidad de modificar las convicciones. ¿Qué es esto? Pues ayudarle a la persona a que descubra que su convicción
a lo mejor está retorcida o que hay una explicación más razonable o demostrarle de alguna manera que no es verdad. Se va a detallar un poco más esto. ¿Es cierto? ¿Es esto ventajoso o no? Es muy controvertido. En algunos casos hay pruebas de que ayuda a los pacientes. Sin embargo, es muy controvertido porque se considera a menudo que lo que se presenta como un síntoma pues es un apoyo para adaptarse a una situación muy difícil de la vida. Entonces, si alguien le quita su delirio a alguien con esquizofrenia, le está quitando su fantasía o su herramienta que le sirve para escapar, para adaptarse a algo a su vida. Entonces, alguien que está sufriendo mucho, por ejemplo, y dice, pues es que yo vine a purificar el mundo con mi sufrimiento, pues de alguna manera eso le ayuda a hacer más llevadera su dificultad. Pero si alguien le ayuda a descubrir que solo sufre porque está desconchiflado o algo en sus químicos del cerebro, pues eso quizá le atrape en una depresión, en un desaliento espantoso. Por eso es controvertido. ¿Qué es una alucinación? Son percepciones sensoriales que no se pueden atribuir a un estímulo ambiental. O sea, percibo algo que no existe. Oigo sonidos que no están sonando. Veo una persona que nadie ve. Veo la luz de un foco que no existe. Los estímulos, las alucinaciones pueden ser en cualquiera de los 5 sentidos o pueden ser en más de uno combinados. Y son las más comunes las auditivas. Estas alucinaciones auditivas pueden ser benévolas o malévolas, o pueden ser de las dos, combinando maldad y bondad. La persona que tiene alucinaciones auditivas se va a angustiar más si esas voces que escucha tratan de dominarle o le insultan o no, o son voces que no hacen diálogos, solo indican o dicen. Para el individuo que está experimentando una alucinación auditiva, no es como que oye algo, es la realidad, es una verdad plena, que lo que está oyendo es real. Una característica de las alucinaciones es que la mayoría de los pacientes están convencidos de que las voces que escuchan tienen una identidad. Entonces esa voz que le grita, que le exige, es la expresión de un ser grosero y ingrato, imponente. Es una personalidad atrás de esa voz. ¿Qué es el pensamiento desorganizado? Esta es una de las cualidades principales de la esquizofrenia. Es cuando un sujeto salta de un tema a otro. Su pensamiento lo expresa de una manera inentendible. Puede estar hablando de sus cosas de la escuela y le pega un tema que tiene que ver con el clima y luego otro tema que nada tiene que ver con esos dos. ¿Cómo es el pensamiento desorganizado? Alguien puede decir, por ejemplo, bueno, pues ya es hora de cenar. Y como es hora de cenar, pues el carro tiene que enfriarse ya, porque si no,
mañana se descompone cuando el sol baje en la noche. Es porque es el momento en que los extraterrestres adquieren su mayor poder. Eso va a hacer que las vitaminas del cerebro se diluyan más fácil. Pues no tiene que ver un tema con el otro. A menudo así son los discursos de alguien con esquizofrenia. Y la persona puede responder de modo tangencial. Se sale por la tangente. Puede decir, por ejemplo, cuando le cuestionen, puede decir: eso es lo que ordena la naturaleza. Eso es lo que el cosmos me dice. Punto. Bueno. ¿Cómo es el discurso desorganizado? En la esquizofrenia hay pérdida de las asociaciones. Hay una disminución o desliz cognitivo. Cuando uno habla en la vida cotidiana normal, pues uno se echa un rollo lógico, congruente, conectando de manera razonable, entendible un tema con otro. Pero cuando hay esquizofrenia, la persona revuelve cuanto tema pueda llegar a su cabeza sin ninguna conexión lógica. Puede hablar de las tortillas y mezclarlo con sus zapatos y mezclarlo con una lección de ciencia y luego de los extraterrestres. Esto va a ser un discurso muy incoherente y extraño. Puede a menudo responder a palabras o frases de una forma concreta y no abstraer, no tener capacidad de hacer deducciones, de usar el pensamiento lógico, de usar el razonamiento. Hay también posibilidad de que se presenten perturbaciones motoras desorganizadas. Es un comportamiento extraño en los movimientos. Puede presentarse como una actividad hiper desarrollada. Hace mil cosas raras, o al revés, puede ser una persona que ni se mueve. A menudo podemos verlo manifestado con movimientos o posturas muy extrañas, muy peculiares que alguien hace. Podemos ver a alguien, por ejemplo, haciendo muecas de kung fu, tal vez a media calle. O haciendo gestos extraños, o combinando gestos y acciones corporales. A menudo estos movimientos, estas acciones con el cuerpo van a ser un reflejo de lo que trae dando vueltas en su pensamiento. Entonces, si la persona está viendo un extraterrestre que está bajando en su platillo volador a darle energía, pues quizá lo vamos a ver levantando las manos con las palmas hacia arriba y moviéndose como si se estuviera electrocutando con la energía que recibe. Bueno. Ejemplos de perturbaciones motoras: podemos ver movimientos rápidos. Podemos ver que la persona mece los brazos de manera muy extraña, una habla rápida y sin fin, o moverse constantemente. Hay también manifestaciones opuestas donde la persona casi ni se mueve. Podemos verla que se queda sentado por horas, o quedarse muy poco activo.
o mostrar muy poco interés en acción, en entrar en acción ante cualquier situación que podría mover a cualquier persona. Son personas que también por esto mismo suelen tener pocos amigos. Hablamos ahora de los síntomas negativos que están asociados con incapacidad o disminución de la capacidad para iniciar acciones, para iniciar una conversación, discurso, para expresar las emociones, incapacidad también para sentir placer. Entonces es como una falta de combustible para manifestar estas cualidades. Ejemplos de síntomas negativos: abolición, que es la incapacidad de decidir, tomar la iniciativa, tomar una acción, seguir una meta, tener una meta. Alogia, que es la falta de un discurso con sentido. También otro síntoma negativo puede ser el afecto aplanado. Una persona que parece que no siente nada, como si nada le asustara, como si nada pudiera hacerle sonreír o enojar. Una persona que está conociendo a alguien con esquizofrenia necesita distinguir entre síntomas primarios que surgen de la enfermedad en sí misma y los síntomas secundarios que se desarrollan por la medicación o por hospitalización o por un trastorno del estado de ánimo. Síntomas primarios, por ejemplo, pues a lo mejor hay una razón hereditaria que hace que la persona ya esté teniendo alucinaciones. Ahí está un síntoma primario. Esa persona es internada en un hospital y empiezan a darle el medicamento y empieza a tener reacciones emocionales que antes no presentaba a partir de que le dieron los medicamentos. Esto es una reacción secundaria. O es una persona que cae en una depresión horrible por el encierro. Este es un síntoma secundario que viene por la hospitalización, por ejemplo. El afecto aplanado, que suele presentarse en la esquizofrenia, es más común en los hombres. Cuando hay afecto aplanado, el pronóstico va a ser más desalentador, es más difícil la recuperación. Habíamos hablado un poco de desafiar los síntomas. ¿Qué hacer cuando alguien nos está hablando de sus delirios? Alguien que tiene esquizofrenia. Debemos confrontarlo, desafiarle con la lógica sus delirios, o tratarlo como si tuviera razón. Bueno, esto es un dilema discutido todavía. A menudo se considera que puede ser inútil, o sea que de nada sirve decirle a alguien: a ver, pues si tú tienes poderes de sanación, quítate ese problema de salud que traes. Confrontar así los síntomas puede resultar inútil y a veces peligroso, porque a menudo los síntomas tienen una función que es adaptar a la persona a su vida, hacer que su vida sea más tolerable, más llevadera a pesar de los síntomas. Entonces uno le rompe la eficacia de su delirio y lo deja sin muletas.
Sin embargo, por otro lado, hay consideraciones que están a favor de desafiar los síntomas, basados en la convicción de que muchas personas responden favorablemente cuando se les cuestiona, cuando se les confrontan sus síntomas. Este trabajo de desafiar los síntomas suele presentarse en dos fases. Primero, mostrarle datos que contradicen su creencia. Y en segundo momento, hacer un desafío verbal. Pedirle que muestre evidencias de lo que dice. Bueno, por ejemplo, alguien puede decir, yo tengo poderes curativos. Los seres extraterrestres me han dado un poder curativo y yo puedo sanar a cualquier persona de cualquier enfermedad. Entonces uno puede desde la primera fase decirle, a ver, dame un ejemplo de una persona que curaste. ¿De qué lo curaste? ¿Cuándo lo curaste? Tu familiar fulano te pidió ayuda y lo ayudaste, pero no se curó. Todavía no se cura de su discapacidad para caminar. Bueno, ahí hay datos que le están mostrando que contradice su creencia. Y en un segundo momento, pedirle que aporte una evidencia y que elabore una interpretación alternativa. Por ejemplo, alguien que dice, es que se va a desintegrar mi cuerpo si yo hablo. A ver, pues, si ya estás hablando, sígueme hablando a ver si es cierto que se desintegra tu cuerpo. Ya ves que no se desintegró, explícame por qué. Aquí estamos ya buscando una interpretación alternativa. Hay veces que la persona con esquizofrenia tiene capacidad de buscar esa interpretación alternativa y eso va a ser en alguna medida sanador. Esto afina con las propuestas del tratamiento cognitivo-conductual con el que muchos pacientes disminuyen los síntomas psicóticos que son comunes en la esquizofrenia. Síntomas cognitivos presentes en la esquizofrenia. Una de las características de la esquizofrenia es que va a haber una deficiencia en las funciones ejecutivas. Hay problemas con los procesos como la atención, la memoria, el razonamiento, la capacidad de juzgar, de planear, de deducir. Hay dificultad para planear, predecir. Para una persona con esquizofrenia a menudo es difícil absorber información, darle un sentido y usarla para tomar decisiones sobre esa información. La cultura va a determinar mucho cómo se ve la esquizofrenia y cómo se va a enfrentar y qué destino va a tener alguien con esquizofrenia. En Japón, por ejemplo, es un estigma pesado presentar síntomas de esquizofrenia. En la India, por ejemplo, alguien puede hablar de sus alucinaciones y lo pueden ver demasiado normal, porque en la India son especialistas en atender los temas espirituales. Entonces allá es muy común
y muy aceptado que la convicción de que alguien puede hablar con los espíritus, por ejemplo. Entonces, si alguien de la India dice, yo hablo todos los días con los seres del más allá, pues van a pensar que es una persona normal. Pero acá en Occidente, por supuesto que no. También, según la cultura, va a cambiar la manifestación de los síntomas. Por ejemplo, los occidentales somos más depresivos. En los occidentales es más común el delirio de transmisión e inserción de pensamientos. Y en países no occidentales son más comunes las alucinaciones auditivas y visuales. También otro ejemplo, en afroamericanos y asiático-americanos la esquizofrenia es más común. Hay muchos tipos de trastornos esquizofrénicos. Bueno, muchos ya es mucho. No son tantos en realidad. Uno, por ejemplo, es la esquizofrenia catatónica. Nada más para poner un ejemplo. Ahorita vamos a ver cuáles otros hay. En la esquizofrenia catatónica, la persona puede quedarse en una posición muy extraña, inusual. Por ejemplo, puede quedarse de pie por horas. Puede quedarse con un brazo estirado o sentado en forma muy rara. Si alguien lo quiere mover, se va a revelar o simplemente vuelve a adoptar otra postura. Pero tener catatonia no es certeza de que hay esquizofrenia, porque catatonia se presenta en otros trastornos también. Ahora, ¿cómo saber si vamos a diagnosticar esquizofrenia? Según el DSM-5, aquí están los requisitos que debe cumplirse para decir es esquizofrenia. Primero, ya habíamos dicho que habríamos mencionado 5 síntomas. Es muy importante tenerlos presentes. 5 síntomas típicos de la esquizofrenia. 1. Delirios. 2. Alucinaciones. 3. Discurso o choro desorganizado. 4. Comportamiento desorganizado. 5. Síntomas negativos. Por ejemplo, que falte voluntad o emociones. Bueno, solo podemos hablar de esquizofrenia si al menos 2 de estos 5 síntomas están presentes durante un mes y de manera muy presente, significativamente presentes durante todo ese mes. Puede ser menos de un mes si hubo un tratamiento más o menos exitoso. No solo eso, sino que además uno de estos síntomas, que deben de ser 2, debe ser uno de los 3 primeros. O sea, de esos 2 síntomas que deben presentarse, por lo menos uno debe ser delirio, alucinaciones o discurso desorganizado. Repito esto, para que haya esquizofrenia debe de presentarse por lo menos 2 meses, no, un mes, va de nuez. Según el DSM-5, debe haber al menos 2, puede ser 2 o más, de estos 5 síntomas. Y cada uno de esos síntomas que están presentes, 2 o más, deben estar
significativamente presentes al menos por un mes o menos de un mes si hubo un tratamiento más o menos bueno. Y además de esos dos síntomas mínimos, uno por lo menos debe ser o delirio o alucinación o discurso desorganizado. En otras palabras, aparecen dos síntomas, pero no aparece discurso desorganizado, o no aparece alucinaciones, o no aparece delirios, entonces descartamos. No hay trastorno esquizofrénico. Bueno, otra condición además de la anterior que se debe cumplir es que durante parte importante de ese tiempo, desde que inicia el trastorno, la persona va a funcionar muy deficiente en su trabajo, en sus relaciones interpersonales y en su capacidad, disposición para cuidarse. Si es un niño o un adolescente, pues no vamos a hablar de trabajo, sino de situaciones como su rendimiento académico. Otra condición que además se debe de cumplir es que deben persistir signos continuos del trastorno por lo menos 6 meses. Entonces, durante 6 meses, por lo menos, debe haber por lo menos un mes de síntomas de los que se mencionaron anteriormente. Alucinaciones, delirio, pensamiento desorganizado, conducta desorganizada, síntomas negativos. Esto puede incluir periodos de síntomas prodrónicos. Estos son los síntomas iniciales que están antes de que se desarrolle el trastorno. También se pueden incluir síntomas residuales, que son los síntomas que quedan después de que ya va mejorando. En estos periodos prodrómicos o residuales puede haber solo síntomas negativos o puede haber 2 o más síntomas de los numerados en A: alucinaciones, delirios, pensamiento desorganizado, conducta desorganizada y síntomas negativos. Bueno, no solo los puntos anteriores, sino que también todavía no podemos diagnosticar si no hacemos también esto: comprobar si los síntomas no se deben a un trastorno esquizoafectivo o que los síntomas se deban a un trastorno depresivo bipolar con características psicóticas. Alguien con trastorno bipolar puede presentar muchos síntomas que se presentan en la esquizofrenia y se puede confundir. Y como última condición que también debe de cumplirse, no es penúltima, además de las que dijimos, es que debe comprobarse que lo que la persona manifiesta no se debe a drogas o no se debe a medicamentos. Alguien que empieza a tomar una medicina para los nervios puede tener alucinaciones precisamente causada por el medicamento. O un drogadicto puede tener varias conductas que presenta una persona con esquizofrenia, pero no se puede diagnosticar como esquizofrenia si la causa es por drogas. También debe comprobarse que no es por una afección médica. Por ejemplo,
alguien con un daño neurológico en el área de Wernicke puede presentar un habla sin sentido que puede confundirse con el discurso desorganizado de la esquizofrenia, y en realidad son cosas muy distintas, porque una lesión en el área de Wernicke puede hacer que la persona hable a lo loco porque no tiene, ha perdido su capacidad para el entendimiento del lenguaje que usa y que escucha. Bueno, la última condición, necesitamos tener en cuenta que si hay antecedentes de trastornos del espectro autista o trastornos de la comunicación de inicio de la infancia, solo puede diagnosticarse esquizofrenia como diagnóstico adicional si durante al menos un mes o menos de un mes, si se trató con éxito, han estado presentes alucinaciones notables u otros síntomas de la esquizofrenia. Bueno, ya vimos más o menos cuál es el panorama, qué síntomas distinguen a la esquizofrenia, qué conductas, qué condiciones se necesitan, con qué otros trastornos o eventos de la vida pueden confundirse. Toda esta parafernalia que hemos visto de síntomas puede manifestarse de distintas maneras, formando diferentes trastornos. Hay 5 trastornos esquizofrénicos. Uno es esquizofrenia paranoide, otra de tipo desorganizado, catatónica, esquizofrenia de tipo indiferenciado y esquizofrenia de tipo residual. Aquí tenemos cuáles son los síntomas para cada una. En la esquizofrenia paranoide, la persona se preocupa por la persecución. Hay preocupaciones con uno o más delirios sistematizados o alucinaciones auditivas. Hay también ausencia de discurso o conducta desorganizada. Hay afecto aplanado o inapropiado. En la esquizofrenia de tipo desorganizado, el discurso y la conducta son en extremo desorganizadas. Y el afecto, los sentimientos también o están casi ausentes, aplanados, o son muy inapropiados. Alguien puede enfurecerse, por ejemplo, por un detalle muy mínimo, o parecer que no siente nada. Cuando hay esquizofrenia catatónica, que ya la vimos, hay manifestaciones en la psicomotricidad. Se manifiestan 2 o más de las siguientes condiciones, que es inmovilidad motora, o mucha actividad motora sin propósito, o negativismo externo o resistencia física, o movimientos voluntarios muy peculiares, o ecolalia o ecopraxia. La esquizofrenia indiferenciada contiene síntomas psicóticos prominentes y no reúne los criterios de los otros tipos. Y la última sería la esquizofrenia residual. Para diagnosticarla se requiere haber experimentado al menos un episodio esquizofrénico previo, pero que en la actualidad muestra ausencia de características psicóticas prominentes y evidencia continua de 2 o más síntomas. Bueno,
Aquí hay una comparación de trastornos psicótico breve, esquizofreniforme y esquizofrenia en sí. Cuando se trata de un psicótico breve, pues son síntomas de un mes o menos. Esquizofreniforme, menos de 6 meses. Ya es esquizofrenia cuando ya duró 6 meses o más. Bueno, aquí podemos analizar con detenimiento cuáles son los síntomas, el resultado y el patrón familiar posible asociado a cada uno de los tres. Cerraríamos con esto. Cuando vamos a hacer un diagnóstico de esquizofrenia es importante la precisión, analizar con detalle muchos factores y condiciones en los que se presentan los síntomas. Para tener precisión en el diagnóstico se va a requerir una capacitación más detallada sobre la esquizofrenia, cómo influyen los factores ambientales, los psicológicos, los culturales, qué tipo de... Es importante conocer qué tipo de opciones terapéuticas se ofrecen actualmente y cuáles han sido los de mejores resultados. Pero eso sería ya un compromiso de profundizar más. Se acabó. Les saludo de Miguel de Santiago.